Hola, paz de Cristo, soy el hermano Héctor Jaimes y en esta ocasión el director del programa de rehabilitación New Life Outreach en San Isidro me pidió que compartiera con ustedes un poquito de mi testimonio y también lo que me ha ayudado, cosas que aprendí, que haya aprendido del programa de New Life y cómo fue mi experiencia y cosas que me han ayudado a mantenerme hasta el día de hoy. Así que si están ustedes mirando este video es porque están en el programa de rehabilitación y para mí créanme que es un gusto, es un privilegio el poder compartir con ustedes un poquito. Yo llegué al programa de rehabilitación en el 2008, el 5 de febrero del 2008 y estuve allí mis 9 meses. Cumplí con el programa en noviembre, a finales de noviembre. O más bien como a principios de noviembre. Ya no recuerdo muy bien la fecha que me gradué, porque para mí realmente esa fecha de que me gradué no ha sido muy importante para mí. Las fechas que se me graban o se me han grabado han sido las fechas que entré al programa, la fecha que recibí el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, y la fecha de mi bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces les digo, yo comencé en el programa de rehabilitación el día 5 de febrero del 2008. Yo llegué al programa de rehabilitación completamente ya entregado a las cosas de Dios, o a Dios más bien. No entendía yo mucho sobre las cosas de Dios. Yo no crecí en la iglesia, yo no crecí en un ambiente de iglesia. Yo comencé a tomar desde los 11 años. A los 15, 16 años yo ya era considerado un alcohólico problemático. Ya para los 15, 16 años a veces llegaba a la casa, no sabía cómo llegaba a la casa. Y todo esto lo comparto para la honra y la gloria de Dios. El programa de New Life para mí fue donde Dios me llevó para aprender cómo servirle. Yo ya sentía un llamado sobre mi vida desde que yo era niño, era joven. Y cuando ya Dios comenzó a tratar con mi vida, yo comencé a entender que Él desde antes, Él ya había puesto su mirada sobre mí. No más que yo era el que me resistía, así como muchos de ustedes, me imagino. Yo estoy convencido que no es por coincidencia que están en el programa de rehabilitación, así como no fue coincidencia que yo llegué a ese programa. Dios acomoda todas las cosas y Él sabe a dónde guiarnos y a dónde llevarnos. Bueno, fue un proceso de quebrantamiento lo que yo tuve que pasar. Estaba lleno de orgullo, estaba lleno de rencor, de coraje, de resentimientos, de tantas cosas que afectaban mi corazón. Y por causa de lo que yo traía, yo estaba lastimando a mi familia. Yo estaba lastimando a esas personas que me querían ayudar. Entonces por mucho tiempo yo rechacé ayuda, yo rechacé a personas que les interesaba ayudarme. A los 15 años yo comencé a participar en cosas que no debería. Comencé a juntarme con una pandilla a los 15, 16 años. No importa qué pandilla haya sido, o sea, eso no es lo importante, pero a lo que voy es de que andando en ese mundo, andando en ese ambiente, Dios me guardó de experiencias donde yo sé que debería de haber perdido mi vida. Entonces eso pasó cuando tenía 16 años. Experiencias muy fuertes. A los 16 años, di 17 años en un tramo de un año. Tuve pistolas apuntadas a mí. En una ocasión, la persona
de jalar el gatillo, otras personas se lo llevaron. Se lo pudieron agarrar por atrás y se lo llevaron. Antes de que él pudiera hacer algo. La segunda ocasión. La persona, estando como a 10 pies de mí, pudo disparar, pero al tiempo que él disparó, un amigo de él empujó su mano hacia arriba. Y es lo que pasó, que ahora yo miro y entiendo que fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios en esas dos ocasiones que me permitieron salir de esas circunstancias. A los días después de la segunda vez que pasó esto, yo volví al barrio donde yo me juntaba, y uno de los más grandes me dijo que me fuera para mi casa, que me fuera para mi casa, que me olvidara del barrio, me olvidara de su hermana, que me olvidara de su familia, que me olvidara de todos, y que yo tratara de hacer algo con mi vida, que él no quería este estilo de vida para mí. Que entonces yo me sentí hasta rechazado de la pandilla. En cierta manera sentí que la pandilla me estaba rechazando. Él me comentó que por algunas cosas, o sea, las cosas que habían pasado unos días antes, otros con más edad habían mandado a los jóvenes a brincarme, para iniciarme a la pandilla, y que él no quería eso para mí. Entonces ya había luz verde para brincarme a la pandilla, pero ahora entiendo que Dios lo usó a ese pandillero para intervenir en mi vida, para no permitirme meterme a ese mundo más de lo que estaba viviendo en ese tiempo. Fue algo que en el momento yo no entendí. Yo me sentí, como les digo, me sentí rechazado por la pandilla. Me sentí que no encajaba. No encajaba ni en las cosas malas. Comencé a hacer lo propio, a hacer lo mío, a tomar, a drogarme yo por mi cuenta, solo, haciendo cosas, y tenía un mejor amigo en ese tiempo que pasaba mucho tiempo con él, y él vendía un poquito de droga, así que entre los dos, a mí me gustaba el alcohol, a él le gustaba fumar mota, así que entre los dos nos juntábamos y nos hallábamos. Entonces eso, yo tenía unos 16, 17 años. Comencé a usar cristal, comencé a usar marihuana, alcohol, comencé a experimentar con cocaína, con otras cosas. No tengo que meterme mucho en eso. Ustedes ya saben cómo es ese estilo de vida. Cuando uno tiene esa mentalidad, lo que le pongan enfrente, uno está dispuesto a hacerlo. Son cosas que me afectaron. Yo sé que no nomás físicamente estaba yo sufriendo las consecuencias de un alcoholismo, sino que emocionalmente yo estaba tratando de hallar algo, hallar satisfacción en algo temporal, y por eso me metí tanto en el alcohol y la droga. No entendía todavía que Dios podía quitarme todo esto que yo traía. Aunque yo ya para los 15, 16, 17 años me invitaban a diferentes iglesias. Yo sentía esa presencia de Dios. Me gustaba. O sea, yo entendía que Dios era mi Padre, y era la única razón que yo seguía con vida, era porque Él tenía algo para mí. Pero en todo mi coraje, en todo mi rencor, en todo lo que yo traía, no me permitía aceptarlo. Por mucho tiempo luché a aceptar el amor de Dios hacia mí.
Me sentía que nadie podía amarme, nadie podía aceptarme, nadie me entendía, nadie, incluso Dios. Pero sí sabía que Él existía. Yo tenía una convicción clara que Él existía y que porque Él no permitía que me pasaran las cosas, era el por qué yo seguía con vida. Entonces a los 17 años yo me salí de San Diego tratando de cambiar mi vida. Ya a los 17 años me gradué por milagro y quise volver a comenzar una vida. Entonces yo me salí de California, me salí de San Diego, me fui a Nevada y quise hacer una vida nueva. Pero sabemos que realmente no son los demás. El problema está acá adentro. Entonces fui a otro lugar, pero también en ese lugar encontré droga. También en ese lugar encontré alcohol. Entonces lo que pasó que yo en ese lugar comencé a meterme en problemas. Comencé a experimentar lo mismo e incluso hasta cosas fuertes, o sea, un poquito más fuertes. Ya no tanto metido o conectado con las cosas de pandilla, pero ahora sí con cosas de vicio. Experimentar cosas que, o sea, honestamente estoy muy avergonzado de ciertas cosas que hice o que viví. Entonces eso pasó cuando yo salí de California, de San Diego. A los años yo volví, al año, 2 años yo volví a San Diego. Aparentemente las cosas estaban un poquito mejor, pero realmente no había cambiado mucho. Solamente aprendí cómo controlarme. Entonces aprendí cómo funcionar con una máscara. Aprendí a moverme en 2 mundos. Así que agarré un buen trabajo. Gracias a Dios gracias a Dios, ¿no? Porque pues uno tiene que trabajar para poder comer. Entonces pude agarrar un buen trabajo, pero saliendo del trabajo yo era una persona completamente diferente. Entonces comencé a vivir 2 mundos. Comencé a vivir en el mundo de mi trabajo, donde aparentaba ser profesional o decente, y saliendo de ahí se me iba a tomar y a drogarme o lo que sea, ¿no? Entonces vivir una vida completamente opuesta al mismo tiempo. Con el tiempo yo comencé a enfadarme o a frustrarme por esta doble vida que yo vivía. Entonces no quiero a meterme a mucho detalle aquí ya para terminar, pero en el 2002 después de haberme ido a México un tiempo, regresé otra vez a San Diego en el 2002. En el 2002 Dios puso a una persona en mi vida. Ya para entonces había perdido ese buen trabajo y otros buenos trabajos. Había perdido un trabajo en esa semana. Había chocado un carro que tenía. Había perdido mi relación con mi mamá. Desde el 2002 hasta por 4 años yo no hablé con mi mamá. Mi mamá no quería nada que ver conmigo. Entonces en ese año de 2002 para mí fue algo muy fuerte. Y en una semana, parece que en una semana todo pasó. Yo rentaba un cuarto allá por la Market. Algunos se conocen allá por esa área. Rentaba un cuarto de una casa. Y en la sala vivía se rentaba también un familiar del dueño de la casa. Y lo que pasa que yo todos los días llegaban mis amistades afuera, nos íbamos para afuera, fumábamos allá afuera, tomábamos, nos amanecíamos, o por lo menos hasta las 2 de la mañana, desde todos los días. Era la rutina. Entonces lo que pasó que en una de esas veces yo entré a la casa y esta persona que vivía en la sala de la casa me pregunta: Héctor, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le dije, sí. ¿Qué pasó?
Y dijo, ¿por qué siempre que yo llego del trabajo, tú y tus amigos están allá afuera tomando y fumando y todos los días? Y le dije, ¿realmente quieres saber? Y me dijo, sí. Entonces le dije, mira, digo, acabo de perder mi trabajo, acabo de chocar mi carro, mi mamá ya no quiere nada que ver conmigo, mi papá nunca ha querido nada que ver conmigo, mi ex esposa me fue infiel. O sea, tú dime qué tengo. O sea, no tengo nada. Y dijo, mira, si te doy algo, ¿me prometes leerlo? Y le dije, sí, sí. O sea, pero nomás ya para terminar esa conversación. Y lo que pasó que al día siguiente, cuando volví a entrar a la casa, estando afuera otra vez con mis amigos, él me dio una Biblia. Él me dio una Biblia y y me dijo, me prometiste que la ibas a leer. Entonces yo agarré la Biblia y la subí a mi cuarto. Antes de cerrar la puerta, abrí la Biblia y cuando abrí esa Biblia, lo primero que leí, lo único más bien que leí fue, aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor con todo te recogerá. Cuando yo leí esa escritura en el Salmo 27, se me puso un nudo en la garganta. Sentí un nudo en la garganta y como que un gancho así. Cuando yo sentí ese nudo en la garganta y leí eso, yo entendí que Dios me estaba diciendo que aunque yo sintiera que nadie me quería y nadie me aceptaba, aún mi madre y mi padre, que Dios me amaba y que Dios con todo eso, Él estaba dispuesto de seguir conmigo. Con ese nudo en la garganta yo agarré la Biblia, la cerré y la aventé hasta el otro lado del cuarto. Aguantándome las lágrimas, yo bajé para abajo y seguí fumando mota esa noche. Seguí tomando, no queriendo enfrentar la realidad. Y a los pocos días, esa misma semana, en una ocasión, una tarde fumando fuera con mi amigo, se acerca a esta persona, viene del trabajo y antes de entrar a la casa se viene directamente conmigo y me dice, Héctor, aunque tú no lo creas, Dios va a usar tu vida. Vas a ser un testimonio grande para el reino de Dios para que la gente pueda mirar el poder de Dios. Dios tiene un propósito con tu vida y te va a usar. Yo le dije, yeah, whatever, homie. Y seguí fumando y aventando humo. Pero muy dentro de mí, yo tenía el deseo de un cambio de vida. Pero yo no creía que Dios pudiera hacerme libre o cambiarme. Yo estaba consciente que Dios tenía el poder de hacer lo que Él quisiera, pero yo entre mí decía, si Él hubiera querido, ya me hubiera cambiado, ya hubiera cambiado mi vida. Pero bueno, eso fue en el 2002. En el 2005, 3 años después, en el 2005, mi alcoholismo había progresado. Comencé a escupir sangre y un día bañándome aventé un coágulo de sangre y recuerdo que le dije a Dios, si realmente tienes un propósito para mi vida, haz algo, porque yo ya no sé lo que estoy haciendo. A los 3 días después, o el tercer día después de ese día que yo hice esa petición, fui arrestado y fui llevado a la cárcel de ahí de Downtown San Diego. No me quiero meter mucho en detalle en el incidente que pasó, pero hubo una pelea. Alguien con que yo iba sacó un cuchillo y
y dañó a la otra persona. Yo solamente lo golpeé, pero como íbamos juntos nos cargaron con lo mismo. Esta persona casi muere por el daño que se le hizo. Entonces estábamos mirando un caso difícil. Al yo llegar a la cárcel esa primera noche, había sido mi primera vez realmente por algo serio ir a la cárcel. Había estado ya en cárceles antes, pero no por algo serio. En esta ocasión, esa primera noche para mí fue algo duro, porque escuché unos presos en la celda de a un lado peleando. Y esa noche decidí que si algo pasaba estando dentro de ese lugar, que yo iba a hacer lo necesario por defenderme, incluso lastimar a alguien. Entonces yo iba con esa mentalidad, no entendiendo todavía o no recordando yo la petición que le había hecho a Dios en unos días antes. Y así es como trabaja Dios. Dios tiene su manera de trabajar que a veces, ya cuando entendí, a los pocos días cuando entendí que era la manera que Dios había contestado mi petición, me comencé a reír y dije, órale, tienes un sentido de humor. Ok, ahora sí entiendo. Y pero lo que pasó que uno de los presos que se estaba peleando enseguida, al día siguiente lo miré, lo conocí, y él me reconoció y yo lo reconocí. Había sido uno de los hombres mayores que habían mandado a los jóvenes a brincarme dentro de la pandilla años antes. Era él parte de esa misma pandilla, y él había estado allí esa noche que les digo que hubo un incidente. Chiste que él se acordó de mí. Me reconoció, se acordó de mí, conectamos. Y cuando nos movieron a George Bailey, para comenzar a pelear este caso en el que estaba, cuando abrieron la puerta para la unidad a donde me tocaba, él mandó una señal al llavero que estaba. Entonces el llavero que estaba me recibió con buena señal, con buena referencia, y comenzó a platicarme cómo estaba todo, me comenzó a recibir, me comenzó a enseñar cómo estaba moviéndose todo. Y el chiste que con el que me tocó es la celda, era alguien con mucha experiencia dentro de las prisiones. Dios comenzó a hacer algo tremendo. Ese mismo día que yo llegué, otro preso se me acercó y me dio su Biblia. Y me dijo, yo no sé, pero Dios me dijo que tengo que darte mi Biblia y que Dios tiene algo para ti. Yo por dentro, yo me comencé a reír y me asusté, porque yo a nadie le había dicho, yo acababa de llegar, yo no había platicado con nadie. Pero Dios comenzó a obrar desde ese primer día en George Bailey conmigo. Y ya entendí que Dios así había contestado mi oración. Entonces pasé un proceso, un tiempo allí, y me regresé a mi celda y recordé el día que yo aventé la Biblia. Entonces este día Él me la estaba devolviendo directamente a mis manos. Y entendí que era necesario abrir la palabra de Dios. Entonces fue lo que hice. Le dije, ¿quieres que lea tu palabra? Ok, la voy a leer. Entonces me agarré leyendo, todos los días leyendo. Dios comenzó a tratar con mi corazón, comenzó a cambiar mi ánimo. Me comenzó a decir que Él estaba conmigo, que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que Él estaba conmigo y que todo iba a estar bien. Yo no sabía cómo iban a cambiar las cosas, pero yo estaba dispuesto a comenzar a buscar más de Dios. Muchas cosas raras comenzaron a pasar mientras yo estuve allí encerrado, pero cuando ya se estaban llegando los 6 meses, hubo una oportunidad
de hacer un trato. Entonces yo salí esa misma noche cuando firmé el trato y y ya había cumplido casi 6 meses. Sí sé que cuando yo salí, el enemigo luego esa primera noche quería tumbarme y que yo volviera a caer preso. ¿Okay? Es lo que pasa, que el enemigo él no anda jugando con nosotros. Cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida, el enemigo también comienza a querer estorbar. Entonces yo saliendo de la cárcel esa noche, yo sé que el enemigo me quería devolver a la cárcel esa misma noche. Sé que me estoy metiendo mucho a veces y ya son 25 minutos. Quiero comenzar a apresurarme un poquito, pero en el 2005 fue eso. Entonces en el 2002 fue cuando Dios me profetizó a través de ese hermano. En el 2005 fue que Dios trató conmigo en esa prisión. Ahora, 3 años después, en el 2008, fue cuando yo llegué al programa de rehabilitación de New Life. Muchos de ustedes ya se conocen a mi hijo o lo miraron allá en la convención. Él es parte del testimonio también, pero ahí luego en otra ocasión lo platico. Por favor, vete para allá. Por favor, vete con tu mami. Gracias. Entonces, lo que pasó es de que cuando yo llegué al programa de rehabilitación, o unos días antes de que yo llegara al programa de rehabilitación, yo comencé a desangrarme otra vez. Comencé a aventar espuma. Yo un año antes ya había caído al hospital. Había echado sangre, se me había comenzado a desangrar. Y lo que pasó es de que un año después, fue esto en el 2008, que comencé en enero, comencé a querer cambiar mi vida. Por amor, así. Close the door. Close the door. Thank you. Así es. Y así voy a dejar el video, porque también eso es parte de lo que necesitan ver. Es la vida como familia. Es una bendición. Es una bendición, y yo nunca pensé volver a tener familia o tener familia. Nunca tuve hijos en la vida pasada. Todo esto son cosas nuevas que Dios ha traído a mi vida, ha añadido a mi vida. Como dice la escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios ha estado añadiendo a mi vida desde que yo me entregué a Él. Y New Life, como les digo, jugó una parte central en lo que es mi vida hoy, y es por eso que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, volviendo a lo que estaba pasando, yo cuando esa noche, el 1 de febrero del 2008, yo esa noche tuve una experiencia muy fuerte con Dios. No estoy tratando de pensar o decidir con cuánto detalle meterme, porque podemos pasar más tiempo aquí, pero lo que les quiero decir es de que Dios es real. Y esta era la última oportunidad que Dios me iba a permitir antes de yo morir físicamente. El doctor Elguezábal, de ahí de San Isidro, cuando yo le platiqué de que yo ya estaba aventando espuma, que ya tenía días sin poder comer o tomar agua, y todo lo que tomaba se me regresaba como espuma, él me estaba diciendo, él me confirmó que lo que estaba pasando era que mi cuerpo ya estaba apagándose, mis órganos internos ya se estaban apagando. Ya mi cuerpo ya no iba a resistir. Esa experiencia que yo tuve fue una experiencia real, donde yo tuve una conversación con Dios en ese momento, y Dios me dijo: ¿qué quieres? ¿Quieres vivir o quieres morir? Y yo le dije: quiero vivir, pero no puedo.
dejar de todo. Y dijo, no. Es como que me interrumpió, me dijo, no te estoy preguntando si puedes o no puedes, te estoy preguntando qué quieres. Y le dije, quiero ser feliz. Le abrí mi corazón a Dios en ese momento. Le dije, quiero ser feliz, pero no he podido dejar esto. Y dijo, ¿estás dispuesto a hacer todo lo que yo te diga que hagas? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que yo te diga que hagas? Y le dije, ya sintiendo ahora sí el compromiso, que iba a tener que tomar una decisión. Ya sintiendo ese compromiso sobre mí, le dije, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Si es cierto que estoy hablando contigo y estoy teniendo esta conversación contigo, necesito que tú me digas qué es lo que tú quieres que yo haga en este momento. La Biblia que ese preso me había dado unos años antes, yo todavía la tenía y es la que tenía en mi mano en ese momento. Y le dije, necesito que tú me digas qué es lo que necesito hacer ahorita en este momento. Si es cierto que está pasando todo esto. Abrí la Biblia y lo que leí fue, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando yo leí esa escritura en ese momento, fue como que sentí un golpe en mi pecho. De adentro hacia afuera sentí un golpe. Y supe instantáneamente que él lo que quería y me estaba pidiendo en ese momento era que yo me arrodillara y lo confesara a Jesucristo como mi Señor, como mi jefe. Les quisiera decir que yo dije, ok, sí, me arrodillé y todo, pero yo todavía lleno de orgullo y soberbia, le dije, así es como me quieres ver arrodillado. This is how you want to see me on my knees. Le comencé a decir, a gritar, pero en un momento me quebré. Porque él ya me había dado entendimiento unos segundos antes de que si yo no me entregaba en ese momento, era como que su mano de misericordia estaba sobre mí. Una mano gigante estaba sobre mi vida. Y que si yo decidía no entregarme a él, esa mano de misericordia iba a ser levantada y yo iba a morir físicamente. Pero lo que él me dio entendimiento era de que iba a experimentar la segunda muerte. Y yo sabía que la segunda muerte era el infierno. Entonces comencé a resistirme. Le dije, ay, this is how you want to see me. You want to see me on my knees. Para mí fue un desafío muy grande. Yo no me arrodillaba para nadie. Yo no me doblaba para nadie. Y algunos de ustedes me van a entender. I didn't get on my knees for nobody, homie. Lo que pasó que con todo esto yo entendí que era mi última oportunidad y yo me quebré. Le dije, tú ganas, you win. You win. Y caí de rodillas ahí en la sala de mi casa, levanté las manos y le dije, Jesus, you are my Lord. Jesus, you are my Lord. Lo grité. Esa segunda vez o tercera vez que lo grité, sentí desde aquí, desde adentro, que salió. Y cuando eso salió, ¡pum! Fue como que abrieron las llaves de mis ojos, como cuando abre la llave del agua, y mis ojos comenzaron a vaciarse. Unas lágrimas pesadas, gordas, calientes. Lloré como niño, como 2 horas sin parar. Cuando yo ya había llegado al grado que yo no podía ni dormir sin fumar o sin tomar o sin usar pastillas, algo. Esa noche dormí sin nada. Dormí toda la noche. Me levanté lleno de paz.
Pues me levanté y le dije, ¿y ahora qué? Fue un sábado en la mañana cuando me levanté, diferente, sin el deseo de tomar, sin el deseo de fumar mota, sin el deseo de nada. Solamente le pregunté, ¿y ahora qué? Ya mi mamá me había platicado del programa de New Life, pero yo le dije, si Dios va a cambiar mi vida, Él va a cambiar mi vida. Yo no necesito ir a un programa. Yo al ratito, ese sábado en la mañana, le llamé a mi mamá porque ella ya no quería estar en la casa donde yo estaba, porque ella me tenía miedo. Entonces ella se había ido a la casa de una amiga, y mientras yo buscaba dónde irme o me pasaba lo que me pasaba, entonces le llamé a mi mamá y le dije, ma, ya no te voy a pelear, llévame a donde me quieras llevar. Entonces hicimos arreglos y yo llegué al programa de rehabilitación el martes 5 de febrero del 2008. El martes que yo llegué, el director o el subdirector que estaba en ese momento me preguntó, ¿por qué crees que Dios te trajo a este programa, Héctor? Y le dije, ¿sabes qué? Siento que Dios me trajo a este programa para aprender a romper ciclos dañinos de mi vida, ciclos de tormento en mi vida. Algunos de ustedes me van a entender que la adicción es como un ciclo, una vuelta que da vuelta. Es lo mismo. Un ciclo de daño, de sufrimiento. Y sentí que Dios me había llevado a ese lugar para romper ese ciclo de daño y sufrimiento. Y fue lo que le contesté. Él ya no me hizo más preguntas. Pero yo cuando fui al programa de rehabilitación, les digo, yo no fui a limpiar mi sistema. Ya mi sistema, yo ya no tenía ese deseo de tomar o de drogarme. La razón que yo fui al programa de rehabilitación fue para ver qué es lo que Dios quería que yo hiciera y para aprender. Yo sabía que yo necesitaba estar en ese programa. Entonces, un mes después de haber llegado, el 10 de marzo, fui a un campamento de varones. Fuimos a la casa de rehabilitación, fuimos a un campamento de varones, y ahí Dios me confirmó su presencia en mi vida, hablando en otras lenguas. Me selló, me confirmó. Yo después de eso, yo ya me dije, ahora sí estoy listo. Yo sé que si yo hoy muero, yo voy a estar contigo, así que vámonos. Me dijo, no, todavía no, tengo cosas que necesito que hagas. Él siguió mostrándome muchas cosas en el programa de rehabilitación. El director que estaba en ese momento se llamaba Fausto Robles. Este director, Dios lo usó para hablar a mi vida, para traer orden a mi vida. Muchas veces que estamos en el programa de rehabilitación no entendemos por qué hay tanta regla, por qué hay tanta disciplina, por qué tenemos que hacer esto, por qué tenemos que hacer aquello. Pero la realidad es de que Dios nos está amansando. Somos como caballos salvajes, bestias salvajes que andan en el campo haciendo y deshaciendo, y Dios nos tiene que asentar, nos tiene que amansar para podernos usar. Y es lo que Dios tuvo que hacer en el programa de rehabilitación. A través de varias experiencias que yo viví en el programa de rehabilitación, más y más, Dios estaba quebrantando ese orgullo que yo cargaba, toda esa soberbia que yo cargaba, ese rechazo hacia la autoridad. Todo eso se necesita salir de nosotros. Dios nos tiene que purificar de todo eso. Así que si estás pasando un momento difícil en el programa de rehabilitación ahorita, mientras estás escuchando este video, acéptalo para tu bien. Dice la Biblia que la disciplina en el momento no se siente agradable, incluso duele, pero el resultado de esa disciplina va a ser para tu bendición. El único que va a vivir las buenas consecuencias eres tú. Nadie más
va a vivir las buenas consecuencias de una vida sobria más que tú. Y tu familia, claro, pero primeramente eres tú. Entonces, la disciplina que aprendí en el programa de rehabilitación, disculpen, la disciplina que yo aprendí en el programa de rehabilitación fue clave para mi vida espiritual. Aprendí a ayunar, aprendí a leer la Biblia, aprendí a orar, aprendí a servir, aprendí a ser humilde, a humillarme. Aprendí a respetar a la autoridad. Aprendí a levantarme y hacer lo necesario. Hacer las cosas que yo sé que son necesarias hacer. Yo les digo, cuando yo salí del programa de rehabilitación, hice los 9 meses. Yo salí en el 2008, a finales del 2008, cuando decían que era imposible o bien difícil encontrar trabajo. En una semana encontré trabajo, gracias a Dios. Era Dios el que me abrió la puerta. Escuché mientras yo estaba en el programa de rehabilitación: si Dios no te confirma que es tu tiempo salir, no te salgas. Durante mi tiempo ahí en el programa de rehabilitación miré muchos salir antes de tiempo, o por algún malentendido, o ya simplemente se querían volver a usar, y no les fue bien. No les fue bien. Algunos de ustedes ya les platiqué. Así que mi deseo es de que ustedes se queden en el programa de rehabilitación. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que puede ser de bendición para muchas personas. Tú no sabes cómo Dios te va a usar si estás dispuesto a ser usado. Dios no te va a forzar a servirle. Es tu decisión, es mi decisión. Hay que estar dispuestos. Tampoco es del que tiene mucha educación. De lo más vil y lo más despreciado, Dios agarra de ahí. Y eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Entonces, Dios de este programa de rehabilitación ha levantado pastores, ha levantado ministros, ha levantado hombres de negocio, ha levantado hombres de bien, hombres de familia. Entonces, les quiero animar a que se queden, a que le echen ganas, a que se dejen ser usados por Dios, a que Él los prepare para ser usados. Yo saliendo del programa de rehabilitación, eso fue en noviembre, a finales de noviembre, diciembre. En enero, el director que estaba cuando yo estaba falleció de repente. Y ese año de 2009, Dios me permitió comenzar a ayudar ahí en el programa de rehabilitación bajo un nuevo director. Ayudé en el programa de rehabilitación varios años. El hermano Mejía es testigo. En el 2009 comencé a entrar a las prisiones, a la prisión de ahí de Donovan. Dios me abrió la puerta para entrar a la prisión ahí, cuando realmente no debería de haber podido entrar a ese lugar, por la historia que yo tenía. Pero Dios me abrió la puerta. Comencé a ir cada sábado a esa prisión, a llevar la palabra. Desde el 2009 he estado sirviendo en las prisiones en diferentes capacidades. Hoy soy consejero de alcohol y drogas certificado aquí en el estado de California. Soy consejero de alcohol y droga para un condado. Ahorita acabo de comenzar con un departamento de policía, y todo esto lo digo otra vez para la honra de Dios. Después de haber vivido lo que vivimos, Dios tiene cosas para nosotros. Dios tiene cosas buenas para nosotros. Pero si estamos dispuestos a caminar el camino con Él. Algunos de ustedes, como yo les platiqué, ya han sentido el llamado. Y ya hay un llamado sobre sus vidas. Pero se han resistido a ese llamado. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo único que yo deseo haber hecho diferente. ¿Saben qué es? Haberme entregado antes. Haberme humillado antes.
y aceptado ese llamado que Dios había puesto sobre mi vida. A veces uno piensa que el servirle a Dios es pararnos detrás de un púlpito y predicar, o ser pastor, o ministro, o algo así. El servirle a Dios no es eso. Puede ser eso, parte de eso, pero no es eso. Y no me voy a meter mucho ahí, solamente los quiero animar a entregarse completamente a Dios. ¿Por qué no? Si antes estábamos entregados completamente a otras cosas que nos estaban matando, que Satanás se nos tenía bien agarrados a través de esas cosas. Entonces, una vez más, les animo a que sigan adelante, les animo. Algunos de ustedes no he tenido la chance de platicar con ustedes. No he tenido chance de volver a San Isidro en estos últimos años, pero ese es mi deseo. Por favor, oren por mí para poder ir a San Isidro a visitar. Es algo que tengo en mi corazón, es como un deseo. Que muy pronto Dios nos pueda permitir volver a San Isidro a compartir o a simplemente platicar con ustedes y mirar a mirar ese lugar donde realmente volvían a ser. Y es todo. Mi deseo otra vez que Dios los bendiga y gracias, hermano Erwin, por esta oportunidad. Dios te siga usando, eres un hombre de Dios. Hermano Mejía, Dios lo bendiga. Hermano Mejía, gracias por todo lo que ha hecho, por sus palabras mientras estuve en el programa, por su apoyo siempre. Y aquí andamos. Bueno, Dios los bendiga, que estén bien.